tema de la humillación a la exaltación. De la humillación a la exaltación. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando todos lo tengan, puede decir amén. Romanos capítulo 8, versículo 32 y 33. Y dice la palabra de Dios en el nombre de los tres grandes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Dios. Te pedimos, Padre, Señor, que sea tú, Dios mío, añadiendo el entendimiento, la sabiduría, Dios mío. Padre, que esta palabra sea sembrada en el corazón de tu pueblo, que estas palabras sean reveladas, Dios mío, al corazón de todo aquel que está conectado, Señor, en el nombre de Jesús. Que podamos ser parte, Señor, y permitir que la palabra nos toque en el nombre poderoso de Jesús. Así que puede sentarse, hermano. Gloria al Señor. Aleluya. Yo compartí esta palabra en estos días, benditos al nombre del Señor, y quise traer la gloria al Señor a la iglesia sobre la humillación a la exaltación. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo quiero que usted se siente conmigo, hermano. Yo quiero que usted escuche esta palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Todos conocemos, hermano, que semanas atrás, todos conocemos la celebración, como todos sabemos, el día de la Semana Mayor, como muchos de nosotros la conocemos, la Semana Pascual o la Semana Santa, gloria al Señor. Y todos conocemos, gloria al Señor, ese tiempo donde el Señor hizo un sacrificio, donde Dios, gloria al Señor, pudo entregar su vida, pero también resucitó. Y todos, gloria al Señor, conocemos de esta semana. Pero recordando yo que cuando era un poco más joven, en sentido, era más muchacho, más juvenil, gloria al Señor. Me acuerdo yo, pastor, que cuando llegaba la Semana Santa en nuestro país, Santo Domingo, había una reverencia. La gente estaba como quebrantada, gloria al Señor, porque la gente se hacía una con ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Hasta tal punto, hermano, que la misma tradición es humana, que decía que comía carne en ese tiempo estaba pecando, era un pecador. Bendito sea el nombre del Señor, para que usted vea la ignorancia de la gente, que hasta las mismas tradiciones, hermano, que nosotros conocemos. Antes la gente se cuidaba tanto en ese tiempo y la gente siempre estaba como meditando en ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Hermano, para nadie es un secreto, hermano, la situación que nuestro Señor pasó en ese tiempo. Todos conocemos, hermano, el sacrificio tan doloroso, hermano. El sacrificio, hermano, que costó, aleluya, sangre, costó lágrimas, costó sufrimiento, costó quebrantamiento. Es un sacrificio, hermano, que no podemos simplemente conocer y no vivirlo. Porque aún la iglesia muchas veces vive por tradiciones. Y muchas veces esas tradiciones que venimos del mundo queremos traer al pueblo de Dios. Y pensamos que estamos cumpliendo la palabra a través de esas tradiciones. Pero Dios en esta hora quiere decirte que en el nombre de Jesús, la palabra es que tiene que cambiar completamente tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Porque simplemente vemos un sacrificio como una historia más. Pero cuando nosotros meditamos en la circunstancia, la situación que Jesús tenía que pasar, hermano, nosotros estuviéramos constantemente buscando de la presencia del Señor. Pero hoy en día la iglesia se ha ocupado en tantas cosas, en cuidar una imagen que muchas veces está podrida.
Muchas veces la iglesia, gloria a Dios, en vez de convertirse en salud, en convertirse en medicina para el mundo, se ha convertido en un negocio. Y hay cosas que muchas veces entre pastores, gloria al Señor, entre miembros se cubren, gloria al Señor. Pero cuando Dios llega, hermano, Dios comienza a manifestarlo de cubierto. No podemos, hermano, tapar el sol con un dedo de las cosas que nosotros nos enteramos, las cosas que vemos, hermano, que son cosas indignantes, hermano, que yo me imagino cómo Dios se sentiría con el pueblo que está llamado a predicar la verdad. Gente que hoy en día dicen públicamente que han dejado el cristianismo. Gente que se han apartado. Y yo digo, ¿pero de qué valió el sacrificio que Jesús hizo en la cruz? De nada. Hermano, ese sacrificio costó mucho, de la cual nosotros tenemos constantemente vivir ese momento que Jesús pasó. No simplemente dividió una historia en dos, hermanos, sino que cambió completamente tu vida. A través de ese sacrificio, tu vida, tu salvación está asegurada en Dios. Y que nosotros tenemos que vivir constantemente, viviendo, gloria al Señor, como si nos convertimos hoy. Porque muchas veces nosotros, gloria a Dios, nos envolvemos en tantas cosas que hemos perdido el sentido, hemos perdido el valor del sacrificio de Jesús en la cruz. Y tenemos que entender algo, que no fue algo simplemente por hacerlo. Fue algo que costó sangre, costó sufrimiento, costó dolor, hasta tal punto que dice la Biblia que cuando Jesús estaba en el huerto, ahí orando con el Padre, él le dijo: Padre, si es de mí, pasa esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Él podía retrasarse, él podía decir: no voy a ir, ellos que paguen su propio pecado, pero dice la Biblia que él se despojó de su gloria, de su reino, a encarnarse en un cuerpo humano para padecer por tus pecados. Hoy en día no se predica de la santidad, porque pensamos que la santidad solamente es ropa, y déjame decirte, está muy equivocado. Yo he conocido gente transformadas, gente, gloria al Señor, aleluya, que manifiestan verdaderamente el amor de Dios a través de su vida. Y no me prefiero ni me estoy enfatizando en la moda de vestirnos, porque, oye, tu vida espiritual no depende de cómo tú te vistas. Tu vida espiritual depende de la búsqueda constante que tú tengas ante Dios. Y nosotros somos más propensos a juzgar la condición humana que en poder decirle verdaderamente: Dios lo está ayudando. En vez de nosotros orar, doblar nuestra rodilla para que Dios siga levantando, preferimos generalmente juzgar a aquella persona que Dios está levantando. Porque por la condición pasada mi alma te adora, Dios. Y yo meditaba en esta palabra dicha por el apóstol Pablo, gloria al Señor, en esta carta de los Romanos, donde dice la Biblia que Dios no escatimó ni a su Hijo, hermano. Dios no lo sumió. Dios dijo: no lo voy a entregar porque es mi único hijo. No, dice que no escatimó que sea su propio hijo, sino que lo dio, hermano, para que el mundo hoy en día reciba la salvación. Sin ese sacrificio, imagínese usted dónde usted estuviera. Si Jesús no se diera a pagar el pago, ¿dónde hoy estuviéramos? Quizás estuviéramos cogiendo candela. Quizás estuviéramos, hermano, cogiendo fuego, hermano, por arriba y por abajo. Pero dice la Biblia que Él se entregó, hermano, para que usted y yo pudiéramos deleitar de ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Pero muchas veces nosotros simplemente pensamos en esto cuando llega la Semana Santa y pasamos todo un año viviendo una vida común y corriente. Yo digo que el que verdaderamente vive constantemente ese sacrificio, hermano, no peca. Es una persona intachable. Y yo no estoy hablando de mujeres y hombres, superhombres que tienen la capa de Superman, no. Cuando tú entiendes que tú tienes la decisión de decir no, cuando tú tienes la decisión de decir: mira, yo voy a vivir una vida íntegra. Porque hoy en día, hermano, el temor se ha desaparecido. La integridad del hombre, hermano, wow, no se ve ni se siente. Porque hoy en día nos estamos ocupando en cuidar un porte, una apariencia, que cuidarlo de adentro, hermano. Y cuando no hay una vida transformada por dentro, lamentablemente la de afuera, lamentablemente no consiste en nada.
Porque cuando tú tienes el Espíritu de Dios, cuando tú abres tu boca, todo el que está conectado con el Espíritu que tú tienes va a sentir que lo que tú estás diciendo viene de parte de Dios. Preferimos mensajes, hermano, muy bonitos. Preferimos mensajes, hermano, que abren y alimentan nuestro ego, en vez de escuchar una palabra que quebrante el yo, el ego de nosotros. No queremos ser humillados, hermano. Aleluya. Simplemente queremos vivir un evangelio de gloria. Un evangelio ficticio, hermano. Un evangelio, hermano, que le tapamos la falta a otro en vez de restaurar, hermano. Dice que la humillación, dice que viene del latín llamado humiliatio. Es la acción y efecto de humillar o humillarse, herir el amor propio o la dignidad, abatir el orgullo. Cuando una persona es humillada, siente vergüenza. La humillación puede considerarse como una forma de tortura, ya que busca y afecta la dignidad humana. ¿Qué dice la Biblia acerca de la humillación? Significa aceptar o reconocer mi condición de lo que soy, como estoy y qué he hecho con respecto a lo que Dios dice que debería ser. Es despojarse del yo, del orgullo. Es inclinar, doblar una parte del cuerpo, como la cabeza, la rodilla, especialmente en señal de sumisión y acatamiento. Cuando hablamos de una humillación, hablamos de una postura, hablamos de una condición, de un estado. Gloria al Señor. Si podemos hablar, la palabra humillación tiene muchísimos sinónimos, pastor. Pero el sinónimo que yo quiero compartir contigo es el sinónimo del quebrantamiento de dolor, del sacrificio que Jesús tuvo que pasar, hermano, por cada uno de nosotros. El sacrificio que Jesús tuvo que compadecer por cada uno de nosotros. Que si nosotros meditáramos, si nosotros pensáramos constantemente en esta situación, no pisaríamos ni empañaríamos la imagen de Jesucristo en el mundo. Hoy en día nosotros nos preguntamos, pero ven acá, ¿por qué la gente no se convierte? Es porque muchas veces nosotros queremos cuidar, hermano, nuestra propia imagen en vez de cuidar la imagen del Señor. Estamos dañando la imagen de la iglesia para que la gente no se arrepienta. Hoy en día a la gente le cuesta arrepentirse, al menos que Dios lo toque, al menos que Dios se le revele. Pero muchas veces la gente dice, pero para yo convertirme y estar como fulano, prefiero estar en el mundo. Hermano, y es lamentable ver y escuchar esas palabras donde hay una iglesia que Dios la ha levantado con poder y autoridad. Hay una iglesia, hermano, que Dios la ha cambiado, la ha transformado, te ha lavado con la sangre, te ha limpiado, te ha puesto en los mejores lugares. Donde la Biblia dice que Él puso a los enemigos al estrado de sus pies y que puso la iglesia por sobre encima de este mundo. Así que la iglesia es la que sustenta este mundo, hermano. Cuando la iglesia no acata el rol, hermano, lamentablemente, hermano, la gente no se convierte. Se nos hace más fácil, hermano, hacer miles de cosas en vez de hacer las cosas que Dios te manda hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Las cosas que verdaderamente nosotros tenemos que hacer como iglesia, como hermano, para que el evangelio se siga expandiendo. Yo me preguntaba y decía, pero ven acá, ¿qué es lo que está pasando? Que a la gente le cuesta dar el paso de fe. Oye, como que se hace difícil ver un milagro de Dios, hermano. Es porque verdaderamente si la iglesia se pusiera lo que tiene que ponerse, hermano, la gloria descendería en cada culto, en cada administración, hermano. Dios revelaría lo que está oculto. Y no es que Dios avergüenza, sino que Dios cuando revela es para restaurar. Pero cuando el enemigo revela es para dañar, es para avergonzar, y Dios no avergüenza a nadie. Dios te ha llamado, gloria al Señor, a desempeñar una función, una comisión. Mi alma te adora. Bendito sea el nombre del Señor. Y algo que yo meditaba, gloria al Señor, en esta palabra, en el libro de Isaías, su capítulo 53,
donde dice su palabra, subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Hermano, si usted abre un paréntesis, escúchame bien esto, hermano. Yo sé que mayormente las cosas visuales muchas veces nos llevan a un quebrantamiento cuando vemos escenas y cuando vemos cosas que verdaderamente tocan nuestros sentimientos. Pero imagínese usted, hermano, cuando Jesús, hermano, fue molido, cuando Jesús fue azotado. Hermano, yo estudiando detenidamente sobre la muerte de Jesús, hay muchos que Jesús no simplemente murió por los maltratos, por los golpes, por los gatigazos, sino por la postura que Jesús tenía en la cruz. Cuando Jesús, antes de ser crucificado, Jesús dice que fue azotado. Y si usted se pone a imaginar con la herramienta que Jesús fue lacerado, dicen muchos estudiosos que cuando Jesús era maltratado, piel salía de su cuerpo, porque con el material, hermano, con la herramienta que Jesús recibía el azote, carne de su cuerpo salía, hermano. Me imagino yo el dolor como hombre humano, hermano, soportando el dolor, el sacrificio, hermano, por la humanidad, por usted y por mí, hermano, para que hoy en día no podamos valorar el sacrificio de Jesús. Pero no solamente eso, hermano, soportar el peso de la cruz. Era un madero, hermano, oye, bastante grueso. Estar golpeado en la condición, cargar algo tan pesado. No era 2 bloques, hermano. Era una distancia bastante numerosa que Jesús tenía que llegar. Pero con Jesús como hombre humano hubo una ocasión que él cayó, hermano. Pero lo más importante de eso es que cuando tú vas caminando hacia la cruz y llega el momento que ya tú no puedes más, Dios te envía un nazareno y te dice: ahora me toca a mí llevar la cruz. Pero dicen muchos estudiosos, médicos, que la postura que Jesús murió, Denny, sus clavos traspasando sus piernas, sus brazos, dice que era tanto el maltrato y los golpes que Jesús recibió, que para Jesús poder tener un poquito de aire, dice que tenía que inclinarse, porque sus pulmones estaban colapsados, llenos de sangre, y el poquito aliento o poquito aire tenía que sumirse para poder respirar. Muchos estudiosos dicen que él murió por asfixia, aparte de que los golpes influyeron en que Jesús pudiera sumir su espíritu. Pero enfócate en esa escena, en ese lugar. Dice tú ahí con tu látigo, con tu lanza, atravesando al maestro. Aleluya, él diciendo: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Tú y yo estábamos en ese lugar. Estábamos acusando a Jesús. Oye, estábamos ahí, hermano, con nuestros pecados, cargando el peso, aleluya, que Jesús cargaba en ese entonces. Entonces, ¿quién somos tú y yo para juzgar a alguien? Si Él cargó el pecado por ti y por mí. Mi alma te adora, Dios. Dice la Biblia que Él perdió su parecer. Él perdió la forma de su rostro. Dice que no hay hermosura ni atractivo para que nosotros lo deseemos. Dice que Él perdió completamente. Era tanto los golpes, pastor, que Jesús perdió su parecer. La Biblia lo dice. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como escondimos de él su rostro y fuimos menospreciados y no le estimamos. Tú y yo le dimos la espalda en su peor momento, pero en tu peor momento él nunca te ha dado la espalda. Dice la Biblia que ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Tus dolores. Dice que nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, por tus rebeliones, por las mías.
Él fue molido, hermano, Él fue hecho añicos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz. Para poder tú recibir la paz, Él tuvo que sufrir el castigo. Para tú poder hoy recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Mi alma te adora, Dios. Mi alma te bendice, Dios. Dice la Biblia que por su llaga fuimos nosotros curados. Esa llaga que Jesús manifestaba en su cuerpo, dice que por ella nosotros fuimos curados de cualquier tipo de enfermedad. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se partió por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Imagínense en ese momento que Jesús cargando el pecado, hermano, de la humanidad, cómo Jesús se sentiría, donde hubo una ausencia, hubo un momento donde el Padre, gloria al Señor, se alejó de su Hijo, y Jesús sintió el verdadero sacrificio. Y a nosotros mayormente se nos hace tan fácil pecar, hermano, en vez de pensar en esto. Y no simplemente me hablo que de pecado de fornicación, hablo de crítica, de murmuraciones, hermano, de hablando de otro, hablando un sinnúmero de cosas, hermano. Eso también lastima el cuerpo de Cristo. Aleluya. Angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero que fue llevado al madero. Si nosotros nos detenemos aquí, pastor, uno de los animales más mansos sobre la tierra es la oveja. La oveja está al punto que cuando va a sus trasquiladores, cuando es trasquilada para quitarle su piel, dice que ella se queda tranquila. Así fue Jesús. Jesús fue en manos de los trasquiladores, donde lo machucaron, donde aquellos, gloria a Dios, que hicieron tantas cosas con Jesús. Y se nos hace tan fácil, hermano, decir: no, ya me cansé del evangelio. Nos hace tan fácil decir: wow, pero ¿por qué fulana no me saluda? Nos hace tan fácil, hermano, de dejar el evangelio y decir: no vuelvo más a la iglesia. Pero ¿dónde está el sacrificio que Jesús hizo por ti? Donde todas tus quejas, donde toda situación Él la pagó para que tú puedas permanecer, aún quizás raneando en el piso, pero tú tienes que llegar al propósito eterno, donde Dios te ha llamado a salvación. Y hay una palabra, hermano, dice Filipenses capítulo 2. Dice que Jesús enmudeció y no abrió su boca. Dice la palabra en el libro de Filipenses, su capítulo 2. Dice: en cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Oye, no estimó a... Jesús es el mismo Dios. Pero hay un orden: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La triunidad. Nosotros decimos en uno con el Señor, la triunidad. Y muchos dicen la Trinidad. Pero hay, hermano, un orden. Dice que Él, hermano, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual que su Padre como algo que aferrarse. Porque Él entiende su postura, que como hijo Él vino a cumplir un rol, vino a cumplir una asignatura de parte del Padre, que Jesús podía decir: Padre, yo no voy, pero digo: sí, envíame a mí, yo voy a morir por ellos. Él murió por prostitutas, por adictos, por homosexuales, por ladrones, por delincuentes, por tecatos. Él murió por todos nosotros. Dice la Biblia: no estimó a ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Dios lo despojó de su reino, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre. Dice que se humilló a sí mismo. Estando en la condición de humano, hermano, se humilló hasta tal punto, hermano, que Jesús
sufrió en carne propia el desprecio de nosotros. Hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mediten esto, hermano. ¿Cuánto costó el sacrificio de Jesús? Donde la Biblia dice que Él se hizo maldición por ti, por mí. Donde dice la Biblia que maldito todo aquel que muere en un madero. Jesús se hizo maldito, cargó tus maldiciones. Pero la Biblia dice que Él convierte la maldición en bendición. No importa cómo el enemigo quiera maldecirte, ya Él te bendijo. No importa, hermano, por la generación que tú estás pasando, generaciones pasadas que estaban atadas a maldiciones de santería, brujería, Dios la abolió, la rompió. Donde en el libro de Colosenses, su capítulo 2, versículo 14, que dice que toda acta que era en contra de nosotros, hermano, dice que Él la rompió. Él pagó por ti, por mí. Donde la palabra griega que significa consumado es, en griego significa testalestai, que significa yo hice el pago, yo pagué, yo culminé lo que ellos vieron en el principio. Por la cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y vuelvo, lo digo y lo repito. En una ocasión Dios nos va a decir: ¿dónde están tus marcas? Porque hay una evidencia de todo aquel que carga su cruz. Y tu cruz representa tu proceso aquí en la tierra. Esa cruz representa, hermano, tu sufrimiento, tu dolor, tus desprecios. Momento de soledad, momento de sufrimiento. La cruz representa, hermano, el cargo de la responsabilidad del evangelio, donde muchos de nosotros preferimos soltar la cruz porque no soportamos el peso. Pero Jesucristo soportó no solamente el peso de la cruz, sino el pecado de la humanidad. Y Él dijo: yo voy a ir. Y cumplió lo que el Padre así no quisiera. Hermano, Él fue humillado. Pero dice la Biblia que al tercer día Jesucristo fue exaltado. Y dice la Biblia que le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla, hermano, escúcheme bien, esté atento, se doble. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Fue tal punto, hermano, que Dios lo ensalzó. ¿Qué dice la Biblia? Que el que se humilla, Dios lo ensalza o ensalta. Es la misma palabra en diferentes versiones. Pero el que se ensalza, ¿qué dice la Biblia? Dios lo humilla. En otras palabras, ¿por qué nos cuesta tanto, hermano, estar siempre en humildad? Humillado ante Dios. A veces queremos confundir las cosas, gloria al Señor. Hermano, pero Dios es claro, hermano. Dios camina con la gente humilde. Porque dice la Biblia que los altivos, dice la Biblia que Dios los mira de lejos, esperando que se humillen y reconozcan que el que tiene que estar exaltado en su vida se llama Dios. Y Dios te va a exaltar donde tú quieras que te vayas. Donde tú estés, Dios te va a exaltar. Pero a nosotros nos cuesta tanto, hermano, gloria a Dios, poder vivir este sacrificio. Preferimos otras cosas en vez de adquirir el recurso que verdaderamente nos conecta con el Padre, gloria al Señor. Nos cuesta tanto abrir nuestra boca, nos cuesta tanto trabajar para Dios, nos cuesta tanto predicar su palabra, nos cuesta tanto orar por otra persona, nos cuesta tanto hacer las cosas que Dios dice que hagas, aleluya. A sabiendas que Dios te bendice, gloria al Señor. Yo sé que esto no es un mensaje con mucho amén, gloria al Señor. Yo lo que vine es a que tú puedas entender, hermano, esa condición que Jesús, mi alma te adora,
pudo traspasar en ese momento. ¿Costó tu posición, pastor? ¿Costó tu posición, Yanira? ¿Costó tu posición hoy en día? ¿Dónde tú estuvieras hoy? ¿Dónde tú estuvieras? Pero Él te escogió. Dice que Él te miró y te escogió en tu peor momento, donde muchos te dieron la espalda, donde muchos quizás no creían en ti. Dios te escogió y Dios te dice: cuenta conmigo, porque yo soy la mayoría. Tú no necesitas, gloria a Dios, de codearte de mucha gente. Yo soy la conexión que tú necesitas. Porque los verdaderos recursos, pastor, vienen del cielo, no vienen de la tierra. Hay recursos, hermano, que no son buenos adquirirlos porque son recursos dañinos. Pero el recurso que viene del cielo es el recurso que cambia, que transforma, que liberta, que hace al hombre estar orgulloso de servirle a Dios del cielo. Y lo más lindo de esto, hermano, que como yo siempre digo, que en el Señor no existe la muerte, porque Él es la vida. Que dice la Biblia de Juan en su capítulo 10, versículo 17, dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él tiene el poder para exponerla, pero también tiene el poder, aleluya, para tomarla de nuevo. Y muchas veces nos cuesta a nosotros poder sacrificarnos ni siquiera un tiempo, aleluya, un pequeño tiempo para poder establecer una charla, una conversación con el Dios del cielo. Queremos ser bendecidos, queremos estar en las mejores plataformas, que la gente nos siga, que la gente vea nuestros logros, nuestros éxitos. Pero aleluya, ¿por cómo lo vamos a lograr si estamos a distancia del Maestro? Con nosotros podemos lograr lo que Dios quiere, hermano. Mire, yo compartía el jueves en la clase bíblica de jóvenes, señores, le decía: señores, tenemos que anhelar que Dios nos use. Hoy en día nos conformamos simplemente con estar en un bendito banco. Gente que ellos mismos como que se cauterizan diciendo: yo simplemente voy a la iglesia y ya cumplo con Dios. Ajá. Donde Dios dice la Biblia que Dios nos va a llevar a cuenta. Hay cosas que tenemos que hacer. Por eso que nosotros no podemos cuestionar cuando una gente decide entregar cuerpo y alma para el servicio del Señor. Decía un hombre: oye, vale la pena gastarse en las manos del Señor. Vale la pena poder desgastarse en las manos del Maestro. Aunque tu cuerpo esté cansado, aunque tu cuerpo esté agotado, por ahí un Dios que renueva tus fuerzas. Como decía el salmista David: oye, mi carne, aleluya, aleluya, está cansada, pero mi espíritu está despierto, aleluya. Dice la Biblia en el libro de Romanos, en su capítulo 5, versículo 8. Dice que: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que dice la Biblia en el libro de Romanos, en su capítulo 5: justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Aleluya. Que dice la Biblia en el libro de Romanos, en su capítulo 8, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que dice Romanos, su capítulo 8, versículo 5, que ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque los que andan en las cosas de la carne, versículo 5, perdón,
piensan en las cosas de la carne, pero el que anda en el Espíritu, ¿qué hace? Medita en las cosas del Espíritu. Mas el que se ocupa en las cosas de la carne, hermano, lamentablemente va a perecer. Pero el que se ocupa de las cosas del cielo va a prosperar. Dios te va a ensanchar. Dios te va a llevar a lugares, aleluya, que tú nunca pensaste llegar. No importa, hermano, de dónde venga tu socorro. Lo importante es que el socorro viene del cielo. Oh, gloria a Dios. A veces nosotros esperamos que, wow, pero Dios me ha ayudado en esta parte. A veces, pastor, antes yo me turbaba porque no veía, hermano, el apoyo de la gente cuando me congregaba allá en Santo Domingo, donde a mí me apodaron el Poponi. A mí me apodaron Poponi porque yo estaba en todo, hermano. Aleluya. En todos los servicios, trabajando para Dios, en los cultos en la calle, predicando en el megáfono 5 o 6 de la mañana, yendo a los hospitales en todo lugar, hermano. Me apodaron el Popón, hermano, porque cuando yo le decía a la gente, vamos para la calle a predicar, nadie aparecía. Yo cogía mi megáfono, cogía una bocina en el hombro, la ponía en una esquina, y tenía que cantar el coro, y tenía que interceder, orar, y tenía que cantar el coro de las ofrendas, y tenía que predicar, también lo hacía, porque yo entendía que mi sacrificio vale la pena para Dios. Porque lo que tú haces, hermano, no es en vano. Dios lo tiene ahí. Y por eso decimos, ¿por qué fulano es tan bendecido? ¿Por qué fulano es tan prosperado? Ya ven el pasado, lo que él tuvo que pasar. Wow, pero fulano va muy acelerado, sí, porque él nunca se detuvo, él fue acelerado en Dios. Y Dios así mismo te lleva acelerado, Benny. Porque tú siempre estás dispuesto, hermano, a hacer las cosas para Dios sin importar esfuerzo alguno. Él no escatimó. Si no escatimó a su hijo, ¿cómo yo voy a escatimar de mi esfuerzo para el reino de Dios, pastor? El reino de Dios que le costó sangre, le costó todo a Jesús. ¿Qué dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24? El cual él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que todos nosotros, siendo muertos al pecado, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. Él llevó en su cuerpo nuestro pecado, llevó nuestro sacrificio. Como le decía, hermano, Danira, anhela que Dios te use. Hermano, tú no estás ahí simplemente para ocupar un espacio. No, hermano, algo Dios quiere hacer contigo. Algo Dios quiere manifestar su gloria. Yo decía, señores, nosotros tenemos que anhelar como Dios nos usa, como Gigi habla, hermano. Me recuerdo yo en una campaña, el primer día se convirtieron 1000 personas. Yo quisiera, hermano, tengo el anhelo, el deseo que Dios me use de esta manera. Decir, verdaderamente valió el esfuerzo para Dios. Y no hay orgullo en Dios, hermano, donde tú te sientes bien cuando tú ves que vidas han sido sanadas, donde vidas han sido tocadas, donde tú viste gente que estaba muerta, hoy en día están en vida, hermano. Pero si nosotros nos agarramos y nos sacrificamos nosotros por nosotros mismos, ¿cómo nos vamos a sacrificar por los demás? Yo le dije a Dios, ya, se acabó el relajo. Yo me voy a meter con Dios. Antes yo, la gloria de Dios primeramente, y no para yo agarraba 3 y 4 días sin agua, me metía con Dios. Ya es el tiempo, hermano, de que nosotros explotemos en las manos del Señor. Algo Dios quiere hacer. Y Dios lo quiere hacer contigo, lo quiere hacer contigo, lo quiere hacer contigo, lo quiere hacer conmigo. A veces decimos, no, pero que Dios lo haga con el pastor. Porque el pastor es que está llamado. No, el pastor está llamado, pero tú también fuiste llamado, hermano. No simplemente las personas que están al frente de una obra, tú también tienes el Espíritu de Dios. Dios te ha dado el poder, la autoridad. Dios te ha dado, hermano, para tú poder hacer, hermano. Pero ¿por qué lo cuestas tanto?
poder decirle: sí, Señor, ya es el tiempo. Solamente medita, hermano, en ese momento. Imagínate tú cuando, con esto voy a concluir. Yo quiero que usted cierre sus ojos, hermano, cierre sus ojos. Imagínese usted estar al frente de Jesús cuando Jesús estaba en la cruz, cuando Jesús estaba en el suelo. Cómo los soldados cogieron ese martillo y cogieron ese clavo y atravesaron, hermano, sus manos. Después de atravesar sus manos, me imagino yo a Jesús diciendo: Dios, Padre, lo hago por ti, Señor. Y luego cogieron sus piernas, hermano, y pudieron atravesar sus piernas. Hermano, cuán doloroso, hermano, que algo de metal pueda atravesar tu carne, hermano. Me imagino el dolor tan fuerte que tenía Jesús. Muchas veces no pensamos en esto. Si pensáramos en esto, hermano, se nos fuera difícil quizás cometer un error, hacer algo que a Dios no le agrada, algo indebido, cuando nosotros meditáramos constantemente en eso, lo que Jesús hizo, hermano. Y tú pensaras: no, si es que pueda afectar, aleluya, la sangre de Jesús, no. Donde dice la Biblia en el libro de Primera de Juan, en su capítulo 1, verso 7, que la sangre de Cristo limpia de todo pecado. Esa sangre, hermano, que fue invertida para que tú seas limpio. Hermano, mira, algo que ahora me llegó en el nombre de Jesús. Cuando Jesús, hermano, fue lacerado, cuando Jesús fue azotado, hermano, que sus carnes fue despedazada de su cuerpo. Imagínese usted, hermano, cuando usted se quema y le ponen una venda y esa venda se adhiere a tu cuerpo, y para tú despegar esa venda, cuán doloroso resulta, porque muchas veces cuando tú la retiras todo el pedazo. Imagina cuando Jesús pasó por ese momento y al llegar a la cruz se le quitaron la túnica, la batola. Imagínate Jesús sintiendo todo dolor desprenderse de su cuerpo. Medita en eso. Donde tú y yo, hermano, si se nos pide algo muy difícil, que nosotros podamos entregarlo. Porque muchas veces estamos apegados tanto a eso, hermano, que se nos hace difícil poder despegar de aquello, hermano, que te está causando daño. Hermano, Dios, y con esto concluyo, está pidiendo integridad. Donde el temor ha desaparecido del corazón del hombre, donde tantos charlatanes sin vergüenza han convertido la iglesia en un bendito negocio para enriquecerse, hermano. Y muchas veces, hermano, dice la Biblia que gózate cuando hablen de ti mintiendo, pero muchas veces es real, hay evidencia, prueba, hermano, y somos tan sinvergüenza que no nos humillamos para que Dios cambie nuestras vidas. Preferimos, hermano, que la gente, aleluya, se pierda en vez de nosotros decir: sí, cometí una falta como hombre, como ser humano, pero Dios me restauró, me levantó. Dañando a otros con nuestro estilo de vida, donde dice la Biblia que el evangelio será predicado por testimonio. Ahora, ¿cuál es el testimonio que tú estás impartiendo al mundo? ¿Qué está viendo la gente en ti? ¿Cuáles son las cosas que tú estás manifestando para que otros digan verdaderamente: el Cristo que tú tienes, yo lo quiero? ¿Qué tú estás manifestando al mundo? ¿Te estás codeando con tus amigos? ¿Saben que tú eres cristiano? ¿Por qué? Porque prefieres codearte, aleluya, y confabularte con tus amigos en vez de decir verdaderamente: yo soy cristiano. Dios me cambió, Él puede cambiar tu vida también, si Él lo hizo conmigo, donde Dios me libertó de tantas cosas. Dios me libertó a mí de las drogas, hermano. Yo nunca he dicho eso. Yo nunca he dicho mi testimonio, hermano. Dios me libertó de tantas cosas, hermano. Antes yo fabricaba, hermano, armas de fuego. Oh, glorioso Dios. Con chilena, hermano. Y muchísimas cosas más. Andando con gente sicaria, gente que no le tardaba la mano para matar a otros, para disparar. Son cosas, hermano, que
todo lo digo, hermano, porque yo prefiero predicar la palabra de Dios y decir lo que Dios hizo conmigo y lo que Dios está haciendo en tu vida, en el nombre de Jesús. Yo quiero que tú entiendas esto, que la palabra exaltar es alabar a una persona, a una cosa, resaltando mucho sus cualidades y sus méritos. Dios está midiendo en balanza y está mirando tus méritos y tus cualidades, donde Dios te va a posicionar donde otros no quisieron posicionarte, donde muchos, aleluya, te descalificaron, donde Dios nunca te descalificó, porque Dios nunca te ha sacado de su corazón. Tú has sido borrado del corazón de Dios, has sido borrado del corazón del hombre que era el Señor, porque muchas veces condenamos de aquel que fornica y vemos el pecado como algo grande, el pecado más escandaloso, hermano, pero también por ese que cayó, Dios también murió. Y wow, mira, yo digo, Dios mío, pero el único pueblo que, hermano, que mata a sus soldados es el evangelio, la iglesia evangélica, donde Dios nos ha llamado a restaurar, a levantar, y nos matamos uno con otro. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está la unidad de Dios? Donde Dios nos ha llamado a la unidad. Y gracias le damos a Dios por esta congregación, que yo amo y bendigo esta congregación, que es una congregación llena de gozo, llena de amor, de unidad. Es una iglesia de Dios. Pero el enemigo, cuando ve una iglesia que le está haciendo frente al reino de las tinieblas, se va a levantar, hermano. Y tenemos que estar firmes. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la venida de Jesús está cerca. Tenemos que estar apercibidos, no preparados, tenemos que ya estar preparados, pero tenemos que estar apercibidos que en cualquier momento las trompetas pueden sonar. Y todo aquel, hermano, que no está como tiene que estar, lamentablemente se va a perder. Pero dice la Biblia en su palabra que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dale un fuerte aplauso al Señor. Yo quiero dejarte con estas palabras, hermano. Que este mensaje haya sido de mucha bendición para ti. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Hermano, mire, y los amo a todos. Si alguien con mi gesto, con mi forma, con mi actitud, si le he faltado a alguien, yo públicamente le pido perdón. ¿Sabe por qué, hermano? Porque yo me quiero ir para el cielo. Yo me quiero ir para el cielo, hermano. Pero en el nombre de Jesús, hermano, de aquí para el cielo. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde el pastor con cada uno de nosotros.